Gracias, secretaria. Se abre la palabra respecto de varios. Podría ser ahora si quiere. Sí, presidente. Hay un eco en el audio. Presidente, dada la arista que se abrió por la cual invitamos a la ministra, yo creo que sería prudente también, además del actual director que ya nombraron de investigaciones, al ayudante del anterior director de investigaciones, creo que también habría que citarlo a esta comisión, ¿cierto?, sobre eso. Y quiero saber si efectivamente las citaciones al señor Sauer, al señor Toppelberg y al abogado Hermosilla salieron o no, se hizo la invitación formal a la comisión o quedaron en lo que hemos conversado nomás. Secretaria, sí. Diputado, no, las invitaciones no han salido formalmente. Efectivamente está el acuerdo para realizarla, pero sin fechas. Sin embargo, en este minuto la Secretaría está consultando por posibilidades de las distintas alternativas, que es lunes y miércoles, para ver si es que pueden asistir en alguna de esas alternativas y poder sacar las citaciones. Si es posible el audio, bajarle el volumen al retorno que tenemos acá, porque yo creo que no. Es que se necesita audio porque... Sí, porque esto es transmitido, entonces se requieren los micrófonos. Bueno, a mí me parece del todo pertinente lo que ha señalado el diputado Mellado respecto de poder invitar al nuevo director de investigaciones y que también podamos invitar al ayudante del anterior. Yo quiero además destacar el hecho de que hoy día el nuevo director general de la Policía de Investigaciones haya pedido disculpas en nombre de la institución, porque nosotros lo hemos dicho con mucha fuerza, la institución de la Policía de Investigaciones es una institución que está cargada de gente honorable, de gente que día a día arriesga su vida para poder trabajar por la seguridad de las personas, y esa institución no puede ser manchada por el actuar de una persona, por importante que sea. Nosotros, esta comisión reviste una importancia. Este caso ha ido escalando, esto se está abriendo una verdadera caja de Pandora y pareciera que esta es la punta del iceberg de una situación extremadamente compleja que afecta a nuestra República. Es por eso que esta comisión se va a abocar con mucha seriedad justamente a investigar los sucesos que han acontecido y poder tomar todas las medidas y resguardos justamente para que estas situaciones no se vuelvan a repetir en nuestro país, caiga quien caiga y venga de donde venga. La Comisión Especial Investigadora encargada de reunir los antecedentes tiene hoy día el propósito de recibir a la señora Ministra del Interior y Seguridad Pública, doña Carolina Toá, quien expondrá al tenor del mandato. La acompañan el señor Claudio Rodríguez, su asesor legislativo del Ministerio, y el señor José Roa, encargado de la reforma de las policías. Le ofrezco la palabra, ministra. Muchas gracias, presidente. Saludo a todos los integrantes de la comisión. El tema de la citación se refiere al caso que se está investigando en relación al exdirector de la Policía de Investigaciones dentro del marco del caso Hermosilla. Nosotros, como autoridades, no estamos en condiciones de entregar antecedentes del caso, es una investigación secreta. Lo que queremos presentar aquí son el contexto de medidas que ha ido tomando el país el último tiempo en materia de probidad policial y otras que están en curso, pero sobre los antecedentes del caso sí hay algo que quisiéramos decir.
Primero, que esto le entregamos la mayor gravedad. Son delitos inaceptables para un funcionario policial los que están investigándose, para un funcionario público en general, pero en particular cuando se trata de autoridades de las policías. Todos sabemos que la legislación, las sanciones pueden ser las mismas, pero el impacto y el daño social es aún mayor, porque estamos hablando de los funcionarios públicos encargados de hacer cumplir la ley ante los ciudadanos. Entonces, ahí la legitimidad depende ciertamente de que actos de corrupción o delitos no se cometan al interior de la institución, pero cuando se cometen, de que haya una reacción adecuada y a la altura de la gravedad. Y eso es lo que se ha buscado hacer en estos días. Como parte de eso, queremos también decir, y lo dijimos a propósito también de la investigación del caso del exteniente Ojeda, que las filtraciones de causas reservadas es grave. En el caso del teniente Ojeda hubo filtraciones cuando todavía él se encontraba secuestrado y no teníamos conocimiento de que había sido ya asesinado. Por tanto, son filtraciones que amenazaron no solo el éxito de la investigación, sino la protección de la víctima. En un momento en que todavía la investigación estaba en sus primeras fases, todavía no había intervinientes que tuvieran acceso a las carpetas. En el caso de esta investigación del caso Hermosilla ha habido una enorme cantidad de filtraciones, pero ha sucedido en el momento en que ya la carpeta está en manos de distintos intervinientes, que igual están, tienen que respetar el principio de restricción de la información en la investigación. Entonces, ya que estamos hablando de probidad, ya que estamos hablando de eficacia de los servicios y las instituciones que tienen a su cargo el cumplimiento de la ley, debiéramos también preocuparnos de eso, porque ahí también hay una infracción a la probidad, sea de agentes públicos, en este caso más bien de agentes privados ligados a la investigación, pero que igual tienen que hacer cumplir la ley y que lo hagan afecta, digamos, el resultado de las investigaciones. Ahora, esto que tenemos acá como presentación, yo quisiera socializarlo con la comisión porque se va a hablar mucho de probidad policial y es importante que se hable a partir del recorrido que hemos hecho como país y del punto en que estamos hoy, porque hemos hecho un recorrido en los últimos años. Quiero recordar que hemos tenido varios casos muy graves de corrupción en las policías en los últimos años, de distinto tipo. Eso ha dado lugar a distintas agendas que se han ido adoptando en el transcurso del tiempo, muchas de ellas en plena implementación y otras medidas complementarias que están hoy día en discusión. Entonces, creo que es bueno que la Comisión las conozca, entre otras cosas porque es posible que surjan nuevas propuestas y lo ideal es que partan de la base del punto en que estamos, ¿no? Y no sean contrarias o vuelvan atrás respecto a lo que hemos avanzado en este tiempo. Primera cosa, queremos hacerle una presentación con tres grandes temas. Uno es el ecosistema, es decir, todas las instituciones que intervienen en el control de las fuerzas de orden y seguridad. Segundo, el contexto normativo, las normas específicas que rigen. Y tercero, los pasos en que estamos en el tema de reforma de las policías. El ecosistema de control tiene como eje central, principal, al Ministerio de Interior y Seguridad Pública, que es el superior de las policías, de esa institución dependen. Las atribuciones que están radicadas en el Ministerio del Interior es estar a cargo de la gestión sobre asuntos y procesos administrativos, el ejercicio del control presupuestario, financiero y de mérito sobre las inversiones y los gastos que hacen las policías, la aprobación de bases y términos de referencia para las adquisiciones y la tecnología y sistemas informáticos, la supervisión del sistema de reclamos ciudadanos, vamos a llegar a eso, muy importante, los nombramientos, ascensos y retiros del personal de nombramiento supremo. El de nombramiento institucional tiene un proceso interno. Desde la Ley de Modernización se agregó a esto el deber de las policías de proporcionar al Ministerio del Interior y Seguridad Pública información, entre otras materias, sobre dotación, normativa interna, contratación de personal temporal. Esa información antes no tenía un estándar tan nítido y explícito de deber de información a la autoridad civil. También desde la Ley de Modernización se establecieron funciones que están siendo hoy implementadas y que son fundamentales, de aprobación y supervisión y evaluación de la gestión policial respecto al Plan Estratégico de Desarrollo y el Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa. O sea, hasta antes de eso la planificación policial se hacía sin un mecanismo de control explícito de la autoridad civil. Hoy día esos planes tienen que ser aprobados por el Ministerio y su expresión, digamos, práctica, que son los planes operativos, año a año, también tienen que ser aprobados por el Ministerio.
Una segunda entidad que interviene es la Contraloría General de la República. Lo que hace la Contraloría es que tiene atribuciones generales de fiscalización del ingreso, inversión de fondos y la verificación de las rendiciones de cuentas, la constitucionalidad y la legalidad de los decretos supremos y las resoluciones de las policías. Tiene facultades específicas que se agregaron en la Ley de Modernización, o sea, también aquí ha habido un paso: acceso al registro sistematizado de la normativa interna, la revisión de la documentación sobre información de movimientos financieros y presupuestarios, el conocimiento del plan anual de auditoría interna, el conocimiento del informe de cumplimiento de funciones del Comité de Auditoría Policial, el acceso a las bases de datos de los sistemas informáticos y cualquier mecanismo otro para el procesamiento de almacenamiento de información administrada por Carabineros. Y la PDI, aquí hay un error, es para ambas policías esto. Una tercera entidad que puede intervenir es la UAF, porque las fuerzas de orden y seguridad pública, ambas policías, son entidades obligadas a reportar operaciones sospechosas, son entidades obligadas a entrar en esa categoría, y la UAF puede realizar inteligencia financiera según los reportes que envíen estas entidades, y luego del análisis, si existe algún indicio de lavado de activos o financiamiento del terrorismo, se remiten los antecedentes al Ministerio Público, en base a lo levantado por este ejercicio. Además está ciertamente el Ministerio Público, que tiene exclusividad en la dirección de las investigaciones penales y puede impartir órdenes directas a las fuerzas de orden que contribuyen a esa labor, y en materia de denuncias son sujetos obligados a denunciar todos los delitos que presenciaren o llegaran a su noticia en el ejercicio de sus funciones, incluidos los cometidos al interior de las policías. Entonces, cuando se cometen delitos, el organismo que interviene es la Fiscalía. Este es el ecosistema, estas son las distintas entidades que intervienen en el control. Después viene el contexto normativo, o sea, qué normas rigen todos estos procesos. Aquí hay una norma respecto a los funcionarios que pueden ser llamados a retiro o dados de baja con efecto inmediato cuando son cuestionados por faltas a la probidad. Según la ley, la LOC de Carabineros, aquí vamos a hablar en primer lugar de Carabineros, y el decreto 412 del Ministerio de Defensa, según el decreto con fuerza ley del año 80 del Ministerio de Defensa también, y el decreto 5193 del Ministerio del Interior. Estas son las normas que rigen estas dos situaciones, el retiro temporal y la baja con efectos inmediatos. En el caso del retiro personal, el retiro temporal se aplica al personal de nombramiento supremo. El de nombramiento institucional es responsabilidad interna de las policías. Cuando cometen una conducta reprochable que viola manifiestamente principios éticos, morales y doctrinarios de Carabineros, es una forma de alejamiento basada en la potestad que se otorga al presidente de la República y que está delegada al Ministerio del Interior, la que, previa disposición del general director de Carabineros, él es el que debe apuntar a que hay un funcionario que está en esta condición, que por sus conductas puede generar un daño, un perjuicio, digamos, institucional. Esto puede acarrear, digamos, que sea puesto, o sea, ¿cómo se llama? ¿Puesto en retiro? Puesto, no, ¿cómo se dice eso? Dispuesto el retiro temporal. Dispuesto su retiro temporal. Cuando se aplica la medida, paralelamente se inicia un sumario para investigar las posibles, digamos, faltas administrativas que pueden estar vinculadas a este hecho. La baja, en cambio, por mala conducta, cuando se hace al interior de Carabineros, se aplica al personal de nombramiento institucional, o sea, esta es la medida interna, la otra es parte del Ministerio, esta la toma la autoridad policial. Esto es cuando la comisión de una falta que dé origen a un sumario o una investigación administrativa es de tal gravedad que haga inconveniente la permanencia del funcionario y el inculpado confiese su responsabilidad o ésta sea evidente. O sea, no es necesario que haya un reconocimiento, pero que sea, digamos, manifiesto que hay una participación. En ese caso, el jefe ordena la instrucción de un sumario para eliminarlo inmediatamente de la institución por la conducta, esta conducta mala, por esta mala conducta, sin expresar nota de conducta hasta la terminación de la pieza sumaria. O sea, hay que esperar el término de la investigación sumaria. Oportunidad en la que se debe fijar una nota que, en definitiva, según corresponda, o bien modificar o dejar sin efecto la baja, porque se puede retrotraer en este caso, que estamos hablando de baja por mala conducta.
La baja inmediata tiene el carácter de condicional, pues se encuentra sometida al sumario que se está desarrollando. Es una baja que puede revertirse si el sumario no llega a la conclusión de que hay responsabilidad. ¿Qué ejemplos tenemos de acciones que se han hecho en virtud de estos dos tipos de medidas? En primer lugar, hemos tenido retiros por conducta de personal de nombramiento supremo entre el año 2019 y el 2023, en promedio 33 retiros anuales. Ese promedio se divide en 6 mujeres y 157 hombres, acumulados desde el 19 al 23. O sea, en todos esos años se han retirado 6 mujeres y 157 hombres. Los retiros por conducta de personal de nombramiento institucional entre el 19 y el 23, en promedio 383 retiros anuales, de los cuales 61 han sido mujeres y 1.855 hombres. Esto en el caso de Carabineros. Un ejemplo de una de estas operaciones, esta que está en esta noticia aquí, fue una pesquisa a raíz de controles internos de la institución, mecanismos de control habitual. Ahí se establecieron fallas procedimentales que tienen relación con delitos castigados por la Ley 20.000 de droga. Ahí el mecanismo de control fue interno, como decía, de la unidad respectiva. La medida que se tomó fue la baja de los efectivos inmediatamente, el proceso administrativo fue un sumario y la medida legal fue la detención de los involucrados que fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Este es un caso de todos los números, que mencionaba en la lámina anterior. En el caso de investigaciones, ahí ustedes saben que se compone de otra manera la planta de investigaciones. Aquí se aplica el retiro temporal a los funcionarios de cualquier rango, distinto al tema institucional, nombramiento institucional y nombramiento supremo que tiene Carabineros, que hayan cometido conductas reprochables con la probidad, con la ética o con la doctrina institucional. Se ordena el cese de un funcionario con el objeto de prevenir el perjuicio que podría acarrear su mantención por estar involucrado en estos hechos inconvenientes. ¿Y cuáles son las estadísticas de la aplicación de esta norma? Los oficiales policiales profesionales y de línea, entre el año 22 y 24, se han retirado 44 funcionarios. En el 22-12, en el 23-30, o sea, fueron muchos más el 23, en el 24 llevamos 2. La lista anual de retiros, que en el fondo son personas que se retiran por evaluación deficiente, donde a veces hay no casos tan severos y explícitos, pero hay, dudas de la buena conducta. Hay 11 funcionarios entre el 22 y el 24 y funcionarios que han sido desvinculados por actos administrativos, inconvenientes, 3 funcionarios entre el 22 y el 24. Ejemplo de uno de estos casos, este caso de envío de cocaína a España. 2 detectives permitían el ingreso de drogas en el aeropuerto de Santiago, lo facilitaban dentro de sus roles policiales en el aeropuerto. La pesquisa se dio a raíz de controles internos nuevamente, mecanismos habituales de control que tiene la institución. La medida disciplinaria que se tomó fue baja con efectos inmediatos, el proceso administrativo fue un sumario y la medida legal fue una detención de los involucrados que también fueron puestos a disposición del Ministerio Público. ¿Qué ha pasado con todo esto en el proceso de la reforma de las policías? Aquí el proceso, quiero recordar un poco cómo ha sido. Primero, el año 2018, a partir de la agenda de seguridad desarrollada por el presidente Piñera, en esa época, por los temas de seguridad pública y por los escándalos de dineros en Carabineros, o sea, ese es el punto de partida de esta historia. A partir de eso se hizo este Acuerdo Nacional por la Seguridad Pública. Uno de los elementos era la conformación de este Consejo para la Reforma de Carabineros en esa época. Se creó una unidad coordinadora de la reforma de Carabineros y el año 2022 se dio el paso de que esta Comisión para la Reforma de las Policías involucrara a la Policía de Investigaciones también, no solamente de Carabineros, y la unidad, coordinadora se transformó en una unidad de dedicación exclusiva a la reforma de las policías. Antes eran funcionarios del Ministerio polivalentes, que tenían otras tareas y que también se dedicaban a los temas de reforma de las policías. A partir del año 23 es una unidad abocada exclusivamente a esta tarea, que entre otras cosas era una de las recomendaciones que había recibido el Consejo para la Reforma de Carabineros. La reforma de Carabineros pasó a ser, en este sentido, asumida como una política de Estado, referida a ambas policías, con una unidad especializada dedicada a esta tarea, vinculada a la estrategia de seguridad. Con el tiempo
entre 2018 y 2022-23, la última etapa, digamos, la Comisión conoce cómo ha evolucionado la agenda de seguridad, lo central que se ha vuelto y cómo se han incorporado como temas centrales materias como el crimen organizado, que el año 2018 no figuraba como una prioridad. Y parte importante de los requerimientos del enfrentamiento al crimen organizado pone exigencias de reforma de las policías y de probidad de las policías mucho más altas, porque uno de los problemas del crimen organizado es que penetra a las instituciones y las corrompe. Entonces, un gran vínculo con la estrategia de seguridad, vinculado también a un proceso de fortalecimiento y modernización policial, porque también el levantamiento del tema de crimen organizado y alza de delitos violentos ha puesto al descubierto una serie de rezagos en las capacidades y equipamientos policiales, y el otro cambio es que involucra a ambas policías. Originalmente esto era reforma de Carabineros exclusivamente. ¿Qué cosas han pasado? Primero, avances en el proceso, que, como decía, partió el 2018. Primero se creó la unidad de auditoría interna el año 2019. Es una alta repartición, es la encargada de la función de auditoría interna de Carabineros. El origen es ¿qué es eso? Es una orden general. Primero fue una decisión administrativa, ¿no? Y esto fue recogido posteriormente en la Ley de Modernización, que se dictó el año 2022 y pasó a tener rango legal. En segundo lugar, el sistema de auditoría externa permanente se creó en marzo de 2019, fue una medida administrativa en origen, a través de un decreto que crea el Comité de Auditoría Policial de Carabineros. El Comité de Auditoría Mixto revisa la auditoría externa anual sobre usos y destinaciones de los fondos asignados a Carabineros, y esto es recogido posteriormente en la Ley de Modernización, pasa a tener un estándar legal. Después está la elaboración de la ficha estadística unificada policial, que también es de agosto del 19, a través de una circular que se remitió el formato de ficha estadística uniforme policial y se entregaron lineamientos para su elaboración y utilización a Carabineros. Todo esto, como ustedes pueden ver, es Carabineros. Después está la creación del Departamento de Análisis Financiero de Procesos y Riesgo en abril del 19, la incorporación de la Declaración de Patrimonio e Intereses, que empezó el año 2016, el 22 se amplió el universo en un grado más y es recogido y toma rango legal en la Ley de Modernización. El convenio con la Contraloría de la República para efectos de estar permanentemente coordinando estándares de control y fiscalización desde febrero del año 22. La política de control interno de Carabineros desde noviembre del 21, la política de integridad de Carabineros, que incluye la actualización del Código de Ética y Doctrina, es de noviembre del 23 y los comités de ética son de octubre del 21. La incorporación de la denuncia anónima es de febrero del 2020, fue una medida administrativa y después fue recogida en la Ley de Modernización. El Manual para Prevención, Detección y Control de Conductas es del febrero del año 2020, una medida administrativa que recogió después la Ley de Modernización. La modificación de la LOC de Carabineros, que extiende el plazo de prescripción de las faltas de 6 meses a 4 años, está incluido en la Ley de Modernización, y en sí misma la Ley de Modernización, ¿no?, que eleva en general los estándares en todo sentido en la gestión y el control de las policías. Avances por cada una de estas cosas. En probidad en materia de reforma está en implementación la Ley de Modernización de las Policías, que es parte de uno de los ejes de la reforma policial, y ello incluye el sistema de control interno de las policías, que a su vez tiene en su interior la auditoría de la declaración de patrimonio, el modelo de control interno de conductas indebidas, la creación de la unidad de control interno en crimen organizado y el comité de auditoría externa. Además, tiene el sistema de reclamos de la ciudadanía. ¿En qué está cada una de estas cosas? La auditoría de declaración de patrimonio. Esto consiste en que se tiene que elaborar e implementar un sistema que audita las declaraciones de patrimonio e intereses que deben realizar los carabineros. Como les decíamos, esto empezó el 16, se amplió un grado posteriormente, pero una cosa es que haga la declaración y otra cosa es que alguna entidad esté a cargo de darle seguimiento a esas declaraciones, detectar anomalías, ver si están todos los elementos o hay alguna omisión. Entonces, esta es la auditoría, ¿no? El organismo que controla que estas declaraciones se hagan correctamente y está, tiene la tarea de detectar anomalías y a partir de eso, generar investigaciones para ver si hay algo detrás de esas anomalías. Esta unidad de auditoría debe estar a cargo de un funcionario de la alta repartición
Tiene por objeto detectar anomalías, como les decía. El sistema de auditoría debe establecer los criterios para revisión preventiva y los controles adicionales que se deban aplicar. Cuando se detectan variaciones patrimoniales injustificadas que puedan reflejar infracciones administrativas, se deben remitir los antecedentes pertinentes a la auditoría y a los organismos correspondientes. Esta auditoría, el proceso en que está actualmente, Pepe, es... El proceso de auditoría, el Consejo de Auditoría sesiona a finales de marzo de este año, establece las bases para esta licitación externa que se ejecuta y luego revisa esos antecedentes. ¿Y esto es por primera vez? Es la primera vez. O sea, en marzo de este año va a pasar esto. Exacto. Se va a crear a través de este proceso, esta licitación y esta contratación externa, esta unidad que va a tener esta tarea. Porque ahora se hacen las declaraciones, pero ¿qué pasa con esas declaraciones? Es como el eslabón que falta. Después, el modelo de conductas indebidas. Esta es una propuesta elaborada por cada policía que hoy día que tuvo observaciones por parte del Ministerio, fue devuelta a la policía con esas observaciones que deben ser respondidas hasta que en esa ida y vuelta, digamos, se llegue un texto definitivo aprobado por ambas partes. ¿Y eso qué es lo que incluye? Incluye una serie de procesos operativos: la detección prematura de casos vinculados a criminalidad organizada, el reporte de operaciones sospechosas, la auditoría de las declaratorias de patrimonio, los controles a la política de reclutamiento para ver que no se, digamos, en el reclutamiento no entren personas ligadas al crimen organizado. Estos son mecanismos para, digamos, examinar los postulantes y evitar que por esa vía el crimen organizado perfore la policía. El control y supervisión operativo de las áreas prioritarias, como por ejemplo las armas o las investigaciones vinculadas con economías ilegales, que son típicamente áreas, digamos, complejas, delicadas, donde hay muchos riesgos. Las denuncias anónimas, según la ley 21.427, externa o interna, que es procesalmente diferenciado, o sea, denuncias anónimas desde el interior de la policía y denuncias anónimas desde el exterior. El sistema de protección del denunciante y los registros adecuados de las investigaciones y auditorías efectuadas. Todo esto es el modelo de conductas indebidas que está en este proceso que les decía, recibió observaciones y tiene que ser respondida. La unidad de control interno en crimen organizado. Ya les hablé de que hay una unidad de control interno, ¿no?, que es general, pero hay una definición de que haya unas medidas específicas, más profundas, para controlar los riesgos ligados al crimen organizado. Las policías tienen unidades de control interno generales, pero en el marco de modelo de integridad se va a evaluar a fines de este año la unidad de control interno respecto a los riesgos asociados al crimen organizado. O sea, medidas adicionales o quizá instancias adicionales para ver este tipo de riesgos. Conforme a ese diagnóstico que se tiene que hacer durante este año, se va a fortalecer la función de control de la unidad de control interno o bien se va a crear una especial. Cualquiera de las dos opciones, ese diagnóstico es el que tiene que dar esa conclusión. Cualquiera de las dos alternativas. Después, el Comité de Auditoría Policial, que es parte de la Ley de Modernización que está en implementación. Es importante esto porque muchos de los miembros de la Comisión participaron de la dictación de esta ley, pero esta ley tiene muchos elementos. O sea, tenía que dictar una serie de reglamentos que se ha demorado 2 años en dictar y posteriormente esos reglamentos tienen que aplicarse. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la implementación de toda esta normativa, que es un cambio, digamos, del ecosistema de control de la policía gigantesco. El comité va a contratar anualmente un servicio de auditoría externa con la finalidad de evaluar tanto el cumplimiento de la normativa vigente en las operaciones financieras de la institución como la eficiente asignación de recursos destinados al ejercicio de la función policial. Formalizado el funcionamiento de esta unidad mediante reglamento aprobado en diciembre de 23. O sea, ya está el reglamento aprobado desde finales del año pasado. Se debe reportar sobre su desempeño y sobre los resultados del ejercicio de su auditoría al Ministerio del Interior, también a la Contraloría y a la Comisión Especial Mixta de Presupuestos del Congreso. La primera sesión de esta unidad se va a hacer en marzo del 23. O sea, este mes está debutando esta unidad, este comité, digamos. El sistema de reclamos de la ciudadanía. Esto es parte del modelo de conductas indebidas, de control de las conductas indebidas, que fue observado por el Ministerio y que tienen que responderse a esas observaciones. En ese proceso está. ¿En qué consiste esto? Se contratará un mecanismo confidencial que permita a los miembros de la propia institución dar cuenta de faltas a la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios en forma anónima y garantizar que no sufran consecuencias negativas.
Esto se vincula al modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas y es complementario a la Ley 21.592 que establece un estatuto de protección en favor de la persona que denuncia. Los dos mecanismos integrados, digamos, dan la facilidad para que estas denuncias se puedan provocar. Esto es bien importante porque esto es lo que nos permite que cualquier persona que tenga conocimiento o sospecha de alguna situación indebida tenga un canal eficaz y que le dé protección para hacerlo saber y que esa denuncia se investigue. Por ejemplo, los casos que hemos conocido en los últimos días, ¿no? Que alguien que tenga algún elemento de eso, que tenga alguna sospecha de eso, pudiera haberlo hecho legal y no como sucedió en este caso, que en el fondo el descubrimiento de esta potencial irregularidad se hizo a través de otra causa, no fue a través de mecanismos internos de denuncia. En lo que se refiere en general en la reforma de las policías al fortalecimiento, modernización y reforma de las policías, hay una serie de líneas que están ligadas a esto, en la línea de eficacia policial, además de los temas de probidad, porque está eficacia policial, probidad y buen desempeño de la función policial. En eficacia policial lo que tenemos es que están en desarrollo los planes estratégicos y los planes operativos anuales con sus sistemas de indicadores y seguimiento. O sea, esto es una herramienta que va a permitir un control de lo que las policías hacen sin precedentes a como era históricamente. Los sistemas de rendición de cuentas, que tienen todos los organismos públicos y las policías también, que deben incluir un capítulo de probidad, y la publicación de estadísticas e información institucional territorialmente desagregada para evaluar el ejercicio de la función policial. Esto está en proceso de toma de razón en la Contraloría, el reglamento de modernización de este sistema de publicación de estadísticas, que es muy importante también. Porque las estadísticas normalmente cuando no está bien regulado su publicación, se publican las estadísticas de alguna manera para promover los buenos resultados, para que los malos resultados no sean tan visibles. Esto con un reglamento va a obligar a que las estadísticas sean mucho más transparentes e integrales y permitan detectar rezago, anomalía, en fin, cualquier situación que requiera ser observada. Los planes estratégicos y los planes anuales de gestión operativa, que son este instrumento que les decía tan importante, lo que hacen es que señalan que las policías deben establecer sus servicios policiales según lo señalado en el respectivo plan estratégico, o sea, la planificación y el plan anual, para dar cumplimiento a las finalidades que correspondan en cada caso de acuerdo a la Constitución. Estos planes fueron aprobados por primera vez en mayo del 23. O sea, la primera vez que hay un plan estratégico de cada una de las dos policías aprobado por el Ministerio del Interior es el año pasado. Eso se debe traducir en un plan operativo anual, que en el caso de Carabineros ya se presentó y ya está aprobado, que es la ejecución anual de este plan estratégico. En el caso de la Policía de Investigaciones, ese plan fue observado por el Ministerio, tienen que responder esas observaciones y finalmente será aprobado en las próximas semanas y va a estar por primera vez vigente el plan operativo anual aprobado por la Autoridad Civil, enmarcado en el plan estratégico aprobado también por la Autoridad Civil. En el buen ejercicio de la función policial tenemos en avance la revisión de los perfiles de ingreso, egreso, docentes y mallas curriculares, que incluye la línea de probidad, la formación de las policías, la implementación de la ley de cámaras corporales, que incluye la línea de probidad también, porque eso va a permitir controlar el desempeño en el terreno, la discusión de la ley RUF, que incluye la normativa que regirá el uso de la fuerza para ambas policías, y el proyecto de ley de carrera policial, que está presentado en el Parlamento y que será indicado por el Ejecutivo para acelerar su tramitación una vez que termine de tramitarse el proyecto de especialización preferente, que hoy día está en el Senado, va a llegar después a la Cámara y ahí en el Senado vamos a activar, que es donde está radicado este proyecto, la nueva etapa de su discusión. Y por último, vital en todo esto, como ustedes han visto, presidente, toda esta normativa incluye una serie de competencias nuevas y de tareas nuevas para la autoridad civil. Esa autoridad civil no puede seguir siendo la misma ante todos estos desafíos y parte de su fortalecimiento pasa por la aprobación del Ministerio de Seguridad Pública, ¿no? Que va a ser, hoy día es el Ministerio del Interior, que está haciendo todas estas tareas, pero cuando sea el Ministerio de Seguridad Pública formulado a la luz de este desafío de ejercer un rol mucho más amplio en el control de las policías, entre otras cosas, va a ser formulado con la perspectiva de darle todas las capacidades para poder asumir plenamente estas tareas que impactan en general en la función policial, pero muy fuertemente en los temas de probidad. Con esto termino la presentación. Gracias, ministra.
Se ofrece la palabra a los señores diputados para que puedan hacer consultas u opiniones. Diputado Lee. Muchísimas gracias, presidente. Ministro, muchas gracias por la exposición. Tengo algunas dudas puntuales, porque claramente aquí lo que se ve es que vamos caminando, yo creo que en la senda correcta, por mayores y más eficientes mecanismos de control interno. Y la pregunta es, esta mayor información que van a disponer otras instituciones, Contraloría, el propio Ministerio del Interior, ¿en qué forma puede afectar la eficiencia en la inteligencia misma? Porque, digamos, hay dos valores ahí que se pueden contraponer, ¿no? Y me imagino que eso ya lo habrán analizado y de qué forma se está previsualizando esto que usted nos está exponiendo con la implementación de una unidad, un servicio de inteligencia en Chile. Eso es lo primero. Y lo segundo es que, tratándose de una comisión que parte de la base de escuchas telefónicas, yo sé que está en secreto y todo lo demás, pero estas filtraciones obedecen a que ha habido un mecanismo de seguimiento, hubo una sospecha, hubo un mandato para hacer estas escuchas, o simplemente se trata, en los casos que se están investigando, de meras filtraciones, de a lo mejor que alguna de las partes grabó la conversación y luego la filtró con algún tipo de objetivo particular. Muchas gracias. Diputado Mellado. Gracias, presidente. Sí, primero un comentario. Yo creo que la ministra vocera, no usted ministra, pero la ministra vocera, yo creo que se pasó a tres pueblos en el tema de colocar una red de cuello y corbata de la oposición, ¿cierto? Imprudente la forma como ella se expresó, porque esto está partiendo y no sabe para si efectivamente le va a rebotar en la cara, ¿cierto? Son 777.000 hojas todavía que existen, entonces yo creo que es poco prudente lo que hizo. En segundo lugar, quiero preguntarle, ministra, dado que la Policía de Investigaciones depende de ustedes, de su ministerio, si se pidió algún sumario de investigación interna para saber si existe una red interna que apoyó al director, digamos, en la consecución de todos estos datos que ellos le pasó a este abogado fantoche que hacía creer a todo el mundo que tenía más poder de lo que realmente tenía, con algunas causas. Entonces, si efectivamente ustedes vieron de que si había una red más grande dentro de investigaciones en este caso, y coloco la emulación con Carabineros con el tema de la operación Huracán, ¿se acuerda usted? Bueno, ahí había también un tinglado, digamos, importante, y no sabemos si efectivamente esto también dentro de la investigación estaba así, porque acuérdense que el anterior director de investigaciones que está siendo procesado, y justamente por eso, ¿cierto?, se produjo esto con Hermosilla, fue por gasto reservado, y ahí había ayudantes que le hacían lo que él mandaba con los depósitos, con la plata, que se lo dejaban encima de la mesa, etcétera. Entonces, queremos saber si usted sabe, digamos, o ha pedido este tema interno. Lo segundo, en el tema, ¿hasta qué nivel de funcionario se llega con la declaración de patrimonio e intereses en el caso de la policía? A nivel de generales, de tenientes, ¿a qué nivel? ¿Ya? Sobre lo tercero, ¿qué le pasa cuando una denuncia es falsa? Porque de repente puede aparecer una denuncia contra un superior, ¿cierto? Aparece, no sé, en medios de comunicación y todo, le rayan la pintura completa, digamos, a él, a su familia, lo hacen sufrir, etcétera, y después la denuncia es falsa, completamente. ¿Qué pasa ahí? Y por último, las conductas indebidas, cuando son personas de la calle que hacen la denuncia.
no vaya a suceder que organizaciones como sucedía en el gobierno anterior, que estaban en la calle, derechos humanos, que estaban haciendo marchas, digamos, decía poco menos que habían en Plaza Baquedano, ¿cierto? Había un tema de tortura, o que algunos otros dijeron que habían empujado al río Mapocho, etcétera. Entonces, yo no sé si efectivamente cuál va a ser el nivel donde se va a colar, no es la palabra exacta, pero donde va a ser la separación de si estas acusaciones de conductas indebidas hacia las fuerzas de Carabineros y la Policía de Investigaciones tienen o no asidero real o es una mera especulación. Gracias, presidente. Sí, diputada Musante, diputado Romero, diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, yo disiento un poco con el comentario que hace el diputado Mellado, porque creo que ninguna autoridad política, si bien no nos corresponde a nosotros hacer la calificación del delito, podemos bajar de ninguna manera el perfil de los graves hechos que han salido a la luz. Yo quiero hacer una pregunta a la ministra en relación a estas unidades de control interno y cuál vendría siendo la forma de relacionarse, vincularse o comunicarse con el Ministerio Público a propósito de las declaraciones de los fiscales cuyas diligencias de la investigación se han visto dañadas, que los propios fiscales han dicho que todavía no pueden dimensionar el alcance o la magnitud del daño a las diligencias de la investigación a propósito de las filtraciones de información. Entonces, si es que eso también se está avistando, si es que hay un mecanismo que ya está contemplado, ministra, sobre ese punto muy particular y la duda quizás para usted, presidente, más adelante, si es que también la comisión va a solicitar algún informe, oficio a los fiscales que hasta ahora sus causas han visto afectadas en las diligencias de la investigación, también para que esos antecedentes se puedan tener sobre la magnitud del daño finalmente que se provoca en la persecución del delito con situaciones como esta. Muchas gracias. Gracias, diputada Musante. Diputado Romero. Gracias, presidente. Saludos a la ministra y a las personas que lo acompañan. Yo quisiera ser bien concreto, preguntarle, ministra, ¿qué medidas está tomando el gobierno o qué, más que nada, con el propósito de una comisión investigadora que finalmente es ver que de este desastre salga o algún proyecto de ley o algo que permita mejorar la institucionalidad? ¿Qué estamos haciendo, qué está haciendo el Ministerio del Interior para evitar que vuelvan a aparecer Hermosillas por otro lado? ¿A qué voy con esto? Hermosilla desempeñó cargos dentro del gobierno, del Ministerio del Interior, y han habido varios abogados que trabajan dentro de la administración pública del Ministerio del Interior y en distintas unidades, que después cuando salen al ejercicio profesional tienen una extensa red de contactos. Probablemente lo que pasó en este caso en particular, o sea, la relación que tiene el abogado del Ministerio del Interior con las policías, con la gente de investigación, con detectives, con carabineros, es tremenda. ¿Se está haciendo algo? ¿Declaran patrimonio, como decía el diputado Mellado, también estas personas, además de la gente de investigaciones? Porque ¿qué se hace? Finalmente te ponen en un lugar donde probablemente cuando salgas vas a generar una red de contactos bien grande, pero ¿qué se hace para controlar eso? Porque no puedes permitir que formar, por así decirlo, una persona con ese nivel de redes que la malutilice. Evidentemente que el gobierno pone a su disposición todas las posibilidades para que se relacione con esas unidades, pero una vez que termine el cargo, ¿qué se hace? Se le pide declaración de intereses, se mantiene un seguimiento a estas personas para que estén declarando intereses, tengan que sean, por ejemplo, sujetos activos de la ley del OI, tengan que ellos seguir declarando con quién se juntan, porque es evidente que quedan en una posición bastante mejorada respecto a personas que no han tenido esos contactos durante el ejercicio y el desempeño de su función. ¿Qué nos recomendaría usted en ese sentido? ¿Cómo lo ve usted para que no se vuelvan a crear más Hermosillas? Porque hay hoy día personas trabajando en el Ministerio del Interior que van a dejar ese cargo. ¿Qué hacemos para que no se transforme potencialmente en personas que puedan tener este nivel de influencia? Gracias, presidente. Diputado Barrera. Diputado Barrera. Gracias, presidente. Bueno, saludar a la ministra, darle las gracias por su exposición. Tengo una opinión y una pregunta. La opinión tiene que ver un poco con lo que dijo el diputado Mellado a través de su intermedio, de la cual difiero completamente, cuando dice de que la ministra vocera se pasó a unos pueblos, dice más cuando le puede rebotar o salpicar, algo así, fue su palabra.
Y yo creo de que justamente uno tiene que decir las cosas si es consecuente con lo que cree, independientemente si te va a salpicar o no. Porque si uno no dice algo porque tiene miedo a que le salpique, entonces significa que no está siendo consecuente con lo que cree. Y digo eso porque cuando estalló el tema de la fundación y todo eso, nosotros dijimos de que aquí se tenía que investigar, caiga quien caiga, y hasta donde sea. Incluso la oposición pedía cabezas, pedía que renunciara un ministro, que renunciara el otro ministro, y yo creo que tenemos que ser consecuentes con eso y decir ahora que se tiene que investigar, caiga quien caiga. No sé qué cabeza vamos a pedir aquí con los involucrados, porque por lo que escuchamos de la formalización, hay algunos que no están en algún cargo, aunque algunos dicen que debiera renunciar, por ejemplo, el exministro a ser decano de la Universidad San Sebastián, por ejemplo. Entonces creo que hay que ser consecuente con eso, independientemente si nos salpica o no nos salpica. Yo creo que hay que investigar hasta el fondo. Caiga quien caiga, así como lo dijimos cuando estalló el caso Fundaciones. Por eso difiero. Por lo demás, es la conclusión que hemos sacado todos, por lo menos con toda la gente que me comenta, que me escribe, dice, o sea, ¿qué otra cosa puede pensar cuando escucha una formalización como la que escuchamos el otro día? No es consecuencia, no es una cosa que pasó al azar. Había ahí personas que estaban concertadas, que no era una, era más de una, por lo tanto, por eso se habla de red. Y ahora estamos conociendo más cosas porque no solamente tiene que ver con un tema tal vez de corrupción, con empresas y todo eso, sino que también una red de poder, porque estamos hablando de incidencia en el nombramiento de jueces, en el nombramiento de integrantes de la Corte de Apelación. O sea, esta cosa, como decía el presidente en un principio, puede ser la punta del iceberg, Lamentablemente estamos viendo que puede ser la punta del iceberg porque recién han investigado un porcentaje muy bajo del teléfono y los mensajes de este abogado. Eso como opinión, presidente. Y la pregunta a la ministra es sobre el sistema de reclamos también, a ver si puede profundizar un poco más en relación a lo que decía también el diputado Mellado. ¿Qué pasa si los reclamos son falsos, si van a ser anónimos o se va la persona a identificar y sus datos van a quedar resguardados para que para evitar algún tipo de represalia, cosas así? Si va a ser digital, si va a ser presencial. A ver si nos puede explicar un poco más cómo va a funcionar. Así es que hay alguna idea y más o menos los plazos, cuando cree, porque creo que va a ser una muy buena medida de incentivo a denunciar la falta de la probidad, el abuso de poder también. Hay mucha gente que a veces denuncia y dice, no, si están coludidos las policías con los narcos chicos en las poblaciones. Entonces creo que eso, para que deje de ser un rumor, tienen que haber incentivos como estos, tal vez para poder desbaratar toda esta falta y todos estos delitos dentro de estas instituciones que son pero tan importantes para la lucha contra el crimen organizado, el narcotráfico y todo eso. Eso, presidente, muchas gracias. Diputada Medina, después diputado Maya y diputado Beltrán. Gracias, presidente. Saludar a todos los presentes en la comisión. Y por su intermedio, presidente, quisiera pedirle a la ministra que nos apoye en un proyecto que tenemos presentado, que está en primer trámite, que se trata de la PDI, y esto se da a causa de una comisión investigadora por casos de maltrato que hubo en el Congreso, el primer año que yo ingresé. Y ahí tuve la oportunidad de escuchar más de una vez a Sergio Muñoz, y la verdad es que la impresión que tengo de él es que siempre defendió a brazo partido a la institución y que todo funcionaba bien en la interna. Sin embargo, los testimonios de todas las personas que eran gran parte de ellos exfuncionarios de la PDI, arrojaron bastante información, que eso nos llevó a pedir una modificación en el estatuto administrativo de la institución, que viene a reforzar el apoyo psicológico que tienen estos trabajadores de la institución y también a poner límite en los plazos de los sumarios que ellos tienen, que son excesivamente largos y que la verdad ahí se demostró que se han usado también para sacar a funcionarios de la institución. Así es que, ministra, le voy a pedir apoyo en ese proyecto, porque hoy día podemos ver que en realidad hay irregularidades en la interna y que venían precisamente de la cabeza, y eso es lamentable para todo el país. Hoy día, sin justificar,
a nadie y pensando en que esto va a ensuciar probablemente a muchas más instituciones y a mucha gente que ha tenido cargos políticos, y ahí vemos cómo se ha mezclado la corrupción por todos lados. Este pulpo gigante de la corrupción, donde hoy día cae la PDI como primera institución, y pensando en toda la información que está en esas páginas, ministra, yo también quisiera preguntarle qué está haciendo el gobierno en este sentido de dar celeridad a las investigaciones, porque apenas salió el caso Audios, obviamente que las personas que se han visto involucradas con el señor Hermosilla pusieron todas las alertas y ya deben haber tomado muchas prevenciones en la interna de dónde funcionan, de dónde trabajan, para esconder evidencia o para finalmente no verse involucrados en esto. Entonces me gustaría saber cuál es la rapidez que le está dando el gobierno a través del Consejo de Defensa del Estado. Me imagino que se va a involucrar a estos procesos, a toda esta información que tienen del señor Hermosilla. Eso es uno. Y lo otro es que también me hace ruido porque el abogado Hermosilla fue contratado por el señor Crispi antes que esto saliera a la luz. Entonces a mí eso también me genera dudas y ruido, porque este señor tiene un prestigio para defender los grandes casos de corrupción. Hay distintos colores políticos y de distintas instituciones. Entonces cuando vemos que este nombre aparece nuevamente y hoy día está conectado con el señor Hermosilla, a mí me hace ruido, y creo que eso también puede ser uno de los coletazos que trae estos audios y esta investigación. Y me gustaría saber si ustedes en ese caso como gobierno han visto o previsto o van a tomar precauciones, ministro. Muchas gracias. Diputado Maya, después diputado Beltrán. Muchas gracias, presidente. Ministra, el presidente de la República en algún momento anunció que se levantaría el secreto bancario por evasión y elusión. Yo creo que hoy día, con el apoyo del Congreso, que en junio del año 2023 aprobó el proyecto de resolución enviado por la bancada liberal que pedía el levantamiento del secreto bancario de todas las autoridades del país, sean estas electas, civiles electas o designadas militares y policiales, creo que es necesario fortalecer la unidad de análisis financiero o crear otra institución de análisis permanente de las cuentas de las autoridades del país, donde se supervigilen estas cuentas diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente, porque es necesario saber para dónde van los recursos de las autoridades, de dónde vienen esos recursos, y con el caso que vemos hoy día, que nos enteramos todas las semanas de una arista nueva en el caso Audio y en el caso Hermosilla en este caso, es necesario, ministra, que le demos un golpe potente a la corrupción. Y yo les pido una vez más al gobierno que el gobierno presente un proyecto de ley para abrir el secreto bancario, levantar el secreto bancario de todas las autoridades del país en todo momento para que sean supervigiladas, especialmente aquellas transacciones que son superiores a 2 millones de pesos. Esa es mi pregunta, ministra, si es que se puede incluir esto en el proyecto que ustedes tenían de evasión y elusión, a lo mejor ampliarlo para que todas las autoridades del país den cuenta. El que nada hace, nada teme. El que nada hace, nada teme. Y acá tampoco es que entrar a la caricatura de lo que se ha dicho respecto al levantamiento del secreto bancario, porque en las redes sociales se ha levantado que esto significaría publicar las cuentas de las autoridades en redes sociales prácticamente. Y no es así. Lo que se requiere es un organismo de supervigilancia que esté constantemente encima de las cuentas de las autoridades, diariamente, mensualmente, cada hora, en cada momento. Porque si no vamos a seguir viendo y viviendo estos casos de corrupción, y esto hay que eliminarlo de raíz. Y eliminarlo de raíz significa abrir y levantar el secreto bancario de todas las autoridades del país. Eso, ministra. Gracias. Diputado Beltrán. Muchas gracias, señor presidente. Saludo por su intermedio a la señora ministra, también a don Claudio Rodríguez, a mis colegas y los funcionarios de la corporación. Señor presidente, por su intermedio a la señora ministra, yo creo que efectivamente estamos pasando situaciones muy difíciles y complejas con respecto a la probidad, con respecto a la transparencia. Y quiero plantearle, señora ministra, por su intermedio, señor presidente, que creo que el gobierno
lo que nos expuso lo encontré bastante bueno, entre paréntesis, muy claro. Creo que se han tomado determinaciones importantes. Nosotros representamos a la ciudadanía, fuimos elegidos democráticamente. Y cuando uno recorre, sobre todo yo, la región de la Araucanía que represento, mucha gente está desilusionada de todo, en definitiva, y sobre todo de la política. Y cuando hablamos de política, evidentemente que estamos todos involucrados, gobierno, senadores, diputados, alcaldes, en fin, todo. Y en mi concepto, por eso también lo digo muy responsablemente, fui integrante de la comisión investigadora de las famosas fundaciones, en donde apareció don Miguel Crispi. Él concurrió, después de insistir en forma formal y reiterada, a una comisión, y lamentablemente pasaron los días, pasaron las semanas, y observamos que él mintió abiertamente en la comisión, no entregó todos los antecedentes que debía hacer. Y sin embargo, el gobierno no tomó ninguna determinación. Y hoy nuevamente aparece este nombre. Entonces yo lo digo con mucho respeto, evidentemente que no es una facultad mía, por eso se lo planteo, ministra, por su intermedio, señor presidente, que debiera dar un paso al costado, Miguel Crispi. Porque es una señal potente de que el gobierno está tratando de transparentar. Yo reitero, encontré extraordinaria la exposición. Y cierro con esto. Preguntarle a la señora ministra, aparte de lo que le señalaba, si es que el gobierno tiene pensado poder implementar una policía de élite en nuestro país, que son personas altamente capacitadas y que también, cierto, perfectamente podría considerarse dentro de los mecanismos de control, de ser activo también mecanismo de control. Eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Beltrán. Antes yo también tenía algunas preguntas, ministra. Lo primero a señalar es que a propósito de las declaraciones que han habido de si hay o no una red delictual detrás, yo quiero solamente citar nuestro Código Penal. En su artículo 292 dice: se entenderá por asociación delictiva toda organización formada por 3 o más personas con acción sostenida en el tiempo que tenga entre sus fines la perpetración de simples delitos. La verdad es que esa definición se parece mucho a lo que estamos viendo en el caso Hermosilla, y muchas veces solo asociamos el crimen delictivo con las grandes bandas de narcotráfico, y aquí podríamos perfectamente estar en presencia de una asociación delictiva o de quizás un tren de Vitacura. Ministra, respecto del caso del exdirector, consultar en primer término si existen antecedentes que pueden involucrar a otros funcionarios que actualmente estén en la institución. En segundo término, consultarle en qué estado se encuentra la investigación interna respecto a este caso y si existen sumarios en desarrollo y a cuántos funcionarios esto estaría involucrando. Y en tercero, si en términos prácticos, luego de la renuncia del exdirector, esto implica que él no podrá gozar de los beneficios por ser exfuncionario. Y en cuarto lugar, ministra, consultar si existe una evidente duda de que Muñoz puede haber realizado este tipo de filtraciones involucrando a otro funcionario de la PDI. ¿Esa arista es parte, a lo menos, de alguna investigación interna? Gracias, ministra. Tiene la palabra para poder responder las preguntas. Muchas gracias. Voy a ir tomando los temas en el orden que salieron. A ver, respecto a la inteligencia, la Comisión debe conocer que hay en discusión hoy día un proyecto que hace un reforzamiento muy grande del sistema de inteligencia del Estado, crea nuevos organismos, fortalece organismos existentes y les entrega mayores competencias para acceder a la inteligencia. Dentro de ello, la ANI es fortalecida porque se le desarrollan agentes propios y capacidades operativas. Y además, en paralelo, hay en discusión un proyecto de inteligencia económica del Estado, que es un subsistema del sistema de inteligencia, pero especializado en los temas de seguimiento del dinero y ligado a las agencias públicas que tienen acceso a esa información, fundamentalmente aduana, la PDI, la UAF. Ciertamente una inteligencia con más, digamos,
competencia, personal, coordinación, va a manejar más información. Y es información sensible, es información, digamos, delicada y tiene sus propias normas para asegurarse que esa información sea correctamente utilizada y dé lugar, cuando gatilla, digamos, antecedentes relevantes para las investigaciones penales, a procesos que lo formalicen en investigaciones de esa naturaleza, porque la inteligencia no es parte del proceso penal, es un sistema paralelo. Por la naturaleza que tiene, gran parte de la lógica de los sistemas de inteligencia tienen que ver con generar dispositivos para el buen uso de la información y generar dispositivos para el buen acceso a la información, digamos, dispositivos con medidas intrusivas que permiten, digamos, pasar por restricciones que habitualmente existen, como por ejemplo el secreto bancario. Una de las cosas que tiene el proyecto de inteligencia económica es un mecanismo ágil de levantamiento del secreto bancario. Y lamentablemente uno de los temas más polémicos del proyecto. Y es indispensable, porque el secreto bancario es el que permite, digamos, su levantamiento, dar seguimiento a los movimientos financieros de las personas y detectar las anomalías. Y no hacerlo solo a propósito de que es inminente un delito, sino para detectar anomalías que puedan generar indicios de un delito. Entonces, el rol preventivo de esto, cuando hay antecedentes que lo justifiquen, porque no se trata de levantar el secreto bancario por cualquier cosa, pero cuando hay elementos que hacen pensar que es necesario observar el movimiento financiero de una persona o una entidad, debiera, digamos, tener las facilidades para hacerse de modo de, digamos, ser un instrumento ágil para estas investigaciones. Las filtraciones... Yo creo que hay una confusión aquí, porque hay varias filtraciones distintas. La acusación que hay sobre el exdirector Muñoz es que él filtraba antecedentes de investigaciones en las cuales participaba la PDI al señor Hermosilla. Esas filtraciones no son audios, ¿no? Son antecedentes de las investigaciones. Ahí está el procedimiento, se va a hacer tal detención, se está investigando tal arista. Distinto del caso audios, en que se grabaron conversaciones en las que participó el señor Hermosilla, donde se relatan antecedentes que dan cuenta de la comisión de diversos delitos, entre otros, elusión de impuestos. Ahora, ese es un caso de filtraciones de audio. Adicionalmente a eso hay un tema de filtraciones que se refiere a que investigaciones penales que están consideradas reservadas, por ejemplo, la del señor Muñoz, por ejemplo, la del exteniente Ojeda, se filtran a la prensa. Y cosas que no debieran filtrarse, se filtran. Entonces hay que saber por qué se filtraron, quién entregó esos antecedentes que estaban declarados reservados por la Fiscalía. Entonces, ¿qué se hace en esos casos? La Fiscalía, por ejemplo, a propósito del caso del exteniente Ojeda, declaró, inició una investigación, porque esto es un delito. Entonces, el mismo fiscal Barros tiene abierta una investigación respecto a las filtraciones del caso Ojeda. Y la misma Fiscalía debe hacerlo en cada caso cuando lo considere prudente, porque estas son funciones de la Fiscalía. A nosotros como Ejecutivo, ¿qué nos corresponde? Y así lo hemos hecho, una y otra vez insistir en que esto es grave, una y otra vez insistir en que esto se debe investigar, no se debe naturalizar. Porque en Chile estamos muy acostumbrados que la investigación secreta, declarada, reservada, y está todos los antecedentes dando vuelta. Y uno no sabe cuáles son verdaderos, cuáles son falsos, cuáles son interesados, cuáles son levantados por las mismas partes para desviar la atención o para poner un chivo expiatorio. Entonces, la verdad es que es un problema, salvo que uno considere que no hay una razón, digamos, atendible cuando la Fiscalía declara reservada una investigación y uno dice, bueno, está ocupándose mal ese instrumento y lo bueno para la justicia sería que no se respetara. Igual es violar la ley. Entonces, pensamos que ese es un tercer tema de filtraciones que hay que prestarle mucha atención. Y quizás si está habiendo tantas filtraciones es porque los mecanismos que hay de control no son suficientes o la ley no lo tiene sancionado adecuadamente. Es algo que tenemos que observar porque está siendo un problema ya recurrente y lo ha sido históricamente. O sea, que quisiera señalar, presidente, que al menos ahora se ha generado en torno a esto una tensión y la Fiscalía echaba a andar investigaciones. En otras investigaciones emblemáticas en el pasado todo se filtraba y nadie ni siquiera se escandalizaba, ¿no? Era parte como de la normalidad, como algo asumido como inevitable. Sumario. A ver, primero, el director Muñoz
fue dado de baja, entonces no hay sumario respecto de él. Las personas dadas de baja no, porque la mayor sanción a la que puede llegar un sumario es dar de baja, aquí ya fue dado de baja. Pero el nuevo director que asumió el día de hoy va a tener que estudiar, vamos a tener que analizar con él si es necesario hacer otro tipo de sumarios. Por ahora, los antecedentes de esta causa se remiten exclusivamente al exdirector Muñoz. No hay ningún antecedente que vincule a otros funcionarios. No, por ahora no se conoce ninguno y con la Fiscalía tampoco se nos ha transmitido que pongamos atención a ningún otro elemento, pero es algo que va a haber que evaluar. Ahora, no solo evaluar desde el punto de vista de los sumarios, porque los sumarios se refieren a conductas reñidas con la ley y la probidad que se hayan desarrollado, pero hay otro tipo de medidas que se pueden tomar, ¿no? Por ejemplo, tener normativas más estrictas respecto a la información de las causas, tener mecanismos de control respecto a cómo se informan las causas, pues las policías manejan muchos antecedentes de las causas que investigan. Entonces uno podría generar, a partir de esta experiencia, mecanismos adicionales que refuercen el manejo reservado de esa información o el buen uso de esa información. Entonces hay una vía que es sumarios, que hay que analizar con el nuevo director, y hay otra vía que son medidas preventivas o regulatorias para tratar este tema de la filtración de causas, que puede existir con otras causas en otros niveles. Un tema a observar y analizar a partir de esta situación. Las declaraciones de patrimonio. En el caso de las policías, los niveles de las declaraciones de patrimonio llegan hasta subprefectos en la PDI y hasta tenientes coroneles en Carabineros. Como les decía, se bajó un rango, o sea, antes era un nivel más arriba, ahora está a este nivel. Y las declaratorias ahora van a tener este sistema de auditoría. Porque una cosa es que usted haga la declaratoria y se diga bien, la hizo en tiempo y forma, se guarda en un cajón. Y otra cosa es que alguien la mire y diga, a ver, vamos a observar si aquí está todo, si faltó algo. O cada vez que se hace un ajuste a la declaratoria, ir a ver, ¿corresponde este ajuste? ¿Hay algún movimiento aquí excesivo? ¿Cómo se financió esta compra? En fin, ¿está ligado a alguna otra cosa que respecto al manejo policial o las causas que tuvo esa persona? Eso alguien tiene que examinarlo y para eso es esa unidad de auditoría que les mencionaba en la presentación. La denuncia falsa se rige por reglas generales. La denuncia falsa hay respecto de muchas personas y las personas afectadas tienen herramientas por las cuales pueden alegar y la verdad es que denuncias falsas en materias en que hay vinculadas, digamos, personas políticamente expuestas son totalmente habituales. Se hacen denuncias en los tribunales, se hacen denuncias públicas en la prensa. En general, cuando hay personas políticamente expuestas se inflaman las suposiciones, las vinculaciones, es parte de nuestro día a día y creo que es bueno revisarlo también en el fuero interno. Y esto vale para todos los actores, efectivamente. Las conductas indebidas, bueno, yo les conté aquí cómo es el mecanismo de las conductas indebidas, no sé si, Pepe, ¿quieres agregar algo? Porque el proceso en que está eso estaba en la presentación, quizá puedes contar más detalle en qué está ese proceso. Ambas policías presentaron sus propios modelos de conductas indebidas o sus propuestas de conductas indebidas. Y esos fueron revisados por los equipos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Se han hecho un conjunto de observaciones, especialmente en la perspectiva preventiva, ¿cierto? No solo la perspectiva represiva, sino que particularmente la perspectiva preventiva, con un foco particular en los riesgos asociados a la nueva criminalidad. Están pendientes su respuesta de nuevas versiones que se hagan cargo de esas observaciones. Estos modelos de conductas indebidas están muy asociados a los demás mecanismos, es un sistema de control interno y es complementario, tal vez adelantando un poco, a los canales de denuncias anónimos en el Ministerio del Interior y Seguridad Pública, que está en segundo trámite constitucional en la Cámara. Algo de esto se ha discutido sobre complementar estos canales. El canal de las policías está en proceso de implementación, está en el marco del modelo de conducta indebida, por lo tanto, definido el modelo de conducta indebida, comienza la implementación de este canal y está esto de la mano también del del canal de denuncia y de protección al denunciante que se aprobó recientemente y que está implementando la Contraloría General de la República. Micrófono, ministro. Respecto de la pregunta de la diputada Musante, si hay daño a las investigaciones, yo preferiría que esa pregunta se le formule al Ministerio Público, pero uno como observadora externa
Ciertamente, cuando empieza a haber filtraciones en casos como fue el del señor Ojeda, la posibilidad de tener efectividad en la investigación, cuando se le entrega, digamos, ventaja a los delincuentes porque saben dónde va la investigación, ciertamente se les está entregando un recurso que no debieran tener, que es saber dónde va la investigación, ¿no? Es muy grave. En el caso de casos de alta visibilidad, como es el caso del exdirector, lo que empieza a suceder es que empieza a ensuciarse mucho el debate público y empieza a surgir muchos elementos distractivos. Entonces empieza a especularse y surgen denuncias por el lado y se plantean aristas que a lo mejor no tienen ningún fundamento, pero la Fiscalía igual tiene que investigarla. Pasa mucho eso cuando se expande mucho el debate de las investigaciones y se llena de antecedentes que se mezclan lo correcto con lo incorrecto, filtraciones de todo tipo. Aparecen muchos participantes y muchos de ellos muy desviados del foco real que tiene la investigación. Eso es algo que pasa permanentemente. Respecto a la consulta del diputado Romero, ¿qué cosas se están haciendo en estas materias? Ahora, hay medidas en curso y hay una agenda legislativa. Medidas en curso, por ejemplo, la denuncia anónima. Es fundamental, porque personas que son cercanas pueden tener antecedentes de cosas de este tipo y muy frecuentemente no tienen tampoco certeza. Entonces, es difícil denunciar cuando no se tiene certeza porque la exposición a que la investigación no llegue a ninguna parte y subir después represalia es muy grande. Entonces, todas estas medidas que han establecido no solo para las policías, sino que en general en la administración pública, la protección del denunciante anónimo y estos mecanismos internos de denuncia, buscan y van en esa dirección. Casos como este, por ejemplo, podría haber surgido de una denuncia anónima interna, pero no fue el caso. Vino a través de una tercera causa donde, digamos, el teléfono, la información del teléfono permitió encontrar, digamos, comunicaciones que daban cuenta de estas filtraciones. Entonces, esas son cosas que están en curso. Cosas que están en la agenda legislativa. Yo les mencionaba recién, inteligencia financiera. Inteligencia financiera es un proyecto que va a darle competencias y le va a establecer obligaciones a organismos como aduanas, impuesto interno y la UAF de contribuir con la información que manejan a la persecución del delito, especialmente del crimen organizado. Esos son servicios creados con otro propósito. Aduana tiene por objeto controlar el comercio exterior, impuesto interno cobrar los impuestos. Pero producto de su tarea acceden a mucha información que es útil para la investigación de delitos o para la prevención de delitos. Entonces, lo que se hace con estas legislaciones, es decir, esa información que usted tiene, va a tener también que analizarla con la perspectiva de ayudar a establecer el funcionamiento del delito, de las organizaciones criminales y reportar esa información a la autoridad para que pueda ser ocupado en las políticas públicas. Entonces, esa es una ley fundamental. Otra ley fundamental ligada a este tema y al caso Hermosilla, pero dispara directamente al corazón del problema, es la ley de cumplimiento tributario. Porque toda la operación de Hermosilla del caso original Audios tenía que ver con no pagar los impuestos, ¿no? Y esa es una legislación que fortalece las capacidades de control y permite levantar secreto bancario. Junto con eso, pocos días antes de que se abriera la causa del exdirector, la Contraloría estableció una normativa para extender la obligatoriedad del lobby al interior del Poder Ejecutivo, incluyendo dentro de los sujetos obligados a los jefes de gabinetes, a los jefes de asesores y a los coordinadores legislativos. Eso es del 11 de marzo de este año. Se lleva una semana vigente. Y hoy día, a propósito del nombramiento del nuevo director, en la primera entrevista que tuvimos, una cosa que señaló es que él considera que las unidades internas de la policía que tienen especialidad en los temas de lavado de activos son de las áreas que tienen que fortalecerse con mayor prioridad dentro de Fiscalía, tanto en sus competencias como en sus dimensiones, sus capacidades, un grupo de funcionarios muy calificado, muy especializado, pero dado la relevancia que ha adquirido este delito en todo tipo de cosas, en el crimen organizado, pero también ligado a la corrupción, fundamental que tenga también otra cuantía, no solo fortalecerla en sus capacidades, sino también en su tamaño. Las declaraciones de la ministra Vallejo, yo creo realmente que en el terreno de el caso que hay frente a nosotros, a partir del señor Hermosilla, todas las personas deben estar hablando en sus casas de qué alcance tiene esto, cuántas personas están vinculadas, qué tanta habitualidad tenía.
qué gravedad tienen los delitos del caso y que la ministra se pregunte si aquí es posible que haya una red y qué alcance tiene, es del todo normal. Ahora, lo que corresponde es que todas esas, digamos, preocupaciones tengan una respuesta en la investigación penal, y por eso es tan importante el trabajo que está haciendo la Fiscalía. Nosotros quisiéramos mucho tener herramientas para acelerar las investigaciones, pero las investigaciones son autónomas de la Fiscalía, el gobierno no tiene ninguna intervención en la velocidad con que se hacen, pero sí tenemos el planteamiento público de darles una gran prioridad y de generar todas las facilidades para que eso suceda. O sea, queremos recordar, por ejemplo, a propósito del crimen organizado, es otro tema, pero respecto a esta importancia, ahora no necesariamente otro, porque a veces las cosas se mezclan. El gobierno ha desarrollado una agenda de fortalecimiento de la Fiscalía muy amplia. O sea, nosotros hoy día tenemos 250 funcionarios nuevos contratados por el Ministerio del Interior para fortalecer la Fiscalía. Tenemos una ley de fortalecimiento de la Fiscalía en el Parlamento comprometida el año pasado en la discusión presupuestaria que está en tramitación. Tenemos una reforma constitucional aprobada de creación de la Fiscalía Supraterritorial, que en delitos de alta complejidad, donde hay muchas aristas involucradas en distintas partes del territorio, va a ser la Fiscalía encargada de llevar esa investigación en lugar de que sea una Fiscalía territorial que tiene restricciones, digamos, propias de las dimensiones regionales. Ahora, eso tiene una reforma constitucional aprobada, pero tiene que venir la ley ahora, que es la que va a detallar y va a realmente dar lugar. Entonces, empujar condiciones para ese desarrollo acelerado de esas investigaciones es algo que compartimos totalmente. Sobre el lobby, no, el lobby está aquí. No, esa es la declaración de patrimonio. Sobre el lobby, en el caso de las policías, están incluidos en la obligatoriedad los oficiales generales, los jefes y subjefes de EMCO y los encargados de adquisiciones. Ellos son los sujetos obligados por ley de lobby. El caso que se investiga en la comisión investigadora del Congreso, que mencionaba la diputada Medina, generemos con los integrantes que están detrás de esto el espacio para conversar esa propuesta que se ha desarrollado, el tema de apoyo psicológico. El largo de los sumarios, presidente, creo que es un gran tema, pero no es un tema de la PDG, es un tema de la administración pública. Los sumarios complicados, ¿qué se hace con ellos? Se demoran eternamente. Idealmente se le dejan a la autoridad siguiente, no puede ser. No puede ser, o sea, realmente, además todos sabemos que con el transcurso del tiempo los sumarios se vuelven cada vez más ineficaces. Dentro de la administración pública hay una cierta rotación, hay sumarios que empiezan y cuando terminan ya ninguna de las personas involucradas son parte de la unidad respectiva. Entonces, es necesario, es un tema a regular, cómo se puede dar más agilidad a los sumarios y para que sirvan a su función. El caso de la patrocinio que desarrolló por un tiempo el abogado Hermosilla a Miguel Crispi, los clientes no son culpables de los delitos que cometen sus abogados, salvo que alguien tenga algún antecedente que lo vincule. Yo no conozco ninguno. Y invitaría a, salvo que realmente hay algún elemento arriba de la mesa, a no levantar una duda de que algo hoy día no tiene, digamos, ningún fundamento. Cuando uno conoce en detalle, además, por qué Miguel Crispi contrató al abogado Hermosilla, por qué lo conoce y de dónde lo conoce, se da cuenta que es totalmente entendible cómo llegó ese abogado, que efectivamente tenía un gran prestigio. Lo ha perdido rápidamente, pero lo tenía. El secreto bancario que menciona el diputado Maya, perdón. No es como el lugar para discutir en profundidad un proyecto en particular, pero la verdad es que lo que sirve es que la autoridad que investiga o que hace inteligencia tenga la posibilidad de levantar secreto bancario cuando le conviene. No sirve de nada decir una cuenta no tiene secreto bancario y está siempre abierta, porque en ese caso, ¿qué es lo que pasa? Que la persona va a hacer un movimiento raro por otra vía. Entonces, lo que sirve es que el organismo investigador en cualquier momento pueda ir a esa cuenta donde cree que hay un movimiento, levanta al tiro, antes de decir agua va. Eso es lo que sirve, porque lo otro es una invitación a decir, mire, esta cuenta está observada, así que si quiere hacer algo, ocupe, no sé, a un amigo, al pariente, a qué sé yo, al funcionario, asesor. Y como no podemos hacer eso con todas las cuentas, todas, lo que sirve es generar
las condiciones para que la autoridad encargada, cuando tiene un elemento, pueda inmediatamente ir a ver qué se ha movido en esa cuenta. Sea de la persona, sea de su cercano, sea de su empresa, sea de donde corresponda. ¿Cómo? Lo que hemos escuchado acá en esta... Perdón, tiene la palabra... Solo un segundo. Se acabó el segundo, un segundo. Lo que hemos escuchado acá es que las transacciones se dan en lo máximo que pueden hacer, que son 5 millones de pesos. Entonces, aquellas transacciones que tengan 2 millones de pesos ya son sospechosas. Sí. Entonces, aquellas transacciones se deberían... Bueno, ahí también en la ley de cumplimiento tributario, en la propuesta, digamos, en el mensaje que presentó el presidente, una norma para establecer que los movimientos en efectivo de cierta monto hacia arriba, la persona tenga que identificarse. Porque la manera en que las personas que no quieren dejar huella, y especialmente una vez que empieza a haber más herramientas de inteligencia económica, con mayor razón lo van a hacer, tienen para hacer operaciones, digamos, complicadas, es hacerlas en efectivo. Entonces hay que observar las operaciones en efectivo de ciertos montos arriba, no impidiéndolas, no prohibiéndolas, pero haciendo que si usted va a ir a comprar a la farmacia por 3 millones, deje registrado su nombre, ¿verdad? Voy a terminar, diputado, porque queda poquito. La policía de élite, la verdad, nosotros hemos discutido a propósito de distintos temas la creación de nuevas policías de frontera, policía de élite, policía turística, y nosotros somos partidarios en cualquiera de esas materias en fortalecer las policías que tenemos. Nuestras policías tienen unidades de élite y esas unidades hay que fortalecerlas. Unidades dedicadas a materias específicas tenemos tanto en Carabineros como en la Policía de Investigaciones, y parte del proceso de fortalecerla este tiempo ha estado muy centrado en nivelar en cosas elementales que estaban ausentes. O sea, yo quiero recordar, o sea, por ejemplo, aduanas tenía 5 escáneres, de los cuales 3 estaban malos. O sea, nosotros teníamos escáneres, no sabíamos lo que pasaba por la frontera. Vamos a terminar este gobierno con 10 escáneres de primera generación, de última generación, no de primera generación, pero eso es el desde, o sea, eso no es una gran sofisticación, eso es como para empezar a conversar. Entonces, tenemos muchas cosas que hacer que van por el lado de establecer como cosas básicas disponibles para las policías, pero hay otras cosas que hay que hacer en el sentido de el vértice de las unidades de élite, de lo más sofisticado, de los que asumen las tareas más complejas, y ahí también hay que generar más especialización, más capacitación, más herramientas y también más competencias legales. Para eso son las leyes de inteligencia, por ejemplo. Por último, el diputado Manucheri preguntaba si hay antecedentes de otros involucrados en este caso. Nosotros no conocemos, pero la investigación es secreta. Pues si lo hubiera, se tomarían todas las medidas del caso, pero el director viene con una gran motivación, el nuevo director, de abordar este tema con la mayor fuerza, porque evidentemente es algo que afecta al funcionamiento policial. Dentro de las cosas que tiene previstas es revisar este tema de los beneficios a las exautoridades, pero yo dejaría que sea él el que anuncie estas decisiones que está, digamos, ya nos preanunció cosas que está, digamos, pensando, reflexionando. Démosle unas horas para que se instale y que él mismo cuente, digamos, qué cosas tiene pensado hacer en su instalación. Yo, presidente. Sí, todos tenemos... Tengo otros diputados. Tenemos 30 segundos, diputado Mellado, porque sí, tenemos... sí, el punto para ahondar en el tema, porque el señor Muñoz, ¿cierto?, le pasaba al señor Hermosilla datos de lo que estaba sucediendo, lo que estaban haciendo su gente, ¿cierto?, en causas que eran secretas, ¿sí? Ese es el hecho, digamos, motivo. Pero al señor Muñoz le llegaba a alguien ese papel, le sacaba a alguien el tema. ¿Cómo no? Por eso, o sea, algún ayudante, alguna persona de abajo, porque usted me dijo, no, es que no hay sumario porque ya se fue el señor Muñoz. O sea, respecto de él. Pero respecto de hacia abajo, ¿quién eran las personas que le llevaban los documentos para que esos documentos él tomara foto y se la enviaran a Hermosilla? Esa parte es la que efectivamente hay que ver si efectivamente había una red dentro de investigaciones de apoyo, ¿cierto?, a entregar antecedentes. Esa era la pregunta, el fondo de la pregunta, si efectivamente se va a hacer un sumario como corresponde adentro para saber si efectivamente había una red de este tipo y si esa red continúa, digamos. Ministra. Tiene el micrófono. No sé si el verde o el rojo. Verde. Ya,
Creo que son temas que hay que analizar a la luz de los antecedentes. En todo caso, el director de la Policía de Investigaciones tiene información plena de todo el trabajo que se hace en investigaciones. O sea, eso es normal y deseable. El tema es qué hace con esa información. O sea, no hay ninguna anomalía en que tenga la información. El tema es que la información, especialmente cuando es reservada, no puede salir de la institución, y menos a una parte interesada, ¿no? Entonces, el acceso a la información no es una cosa anómala. El problema es qué hace con la información una vez que la tiene. Ahora, efectivamente, como usted dice, uno puede, a la luz de este caso, descubrir o intuir o suponer que hay otros elementos. Ciertamente, si eso salta, se van a hacer los sumarios correspondientes y las investigaciones. Eso va a depender de que existan elementos para llegar a esa conclusión. Lo que no requiere más elementos de lo que ya están arriba de la mesa es que hay que tomar medidas preventivas a partir de la experiencia de este caso. Gracias. Eso es lo que el director dijo, digamos, hoy día en su primera reunión, que él se va a meter a fondo en este tema, porque no olvidemos que tanto en la Policía de Investigaciones como en Carabineros hemos tenido en los últimos mandos varias situaciones complejas, varias. Y a pesar de que se han tomado muchas medidas, toda esta agenda que ustedes han conocido ha sido de alguna manera respuesta a casos previos. Pero hemos vuelto a tener otros casos, entonces hay que seguir complementando esta agenda y dándole profundidad. Gracias, ministra. Hay más palabras, pero lamentablemente se agota el tiempo de esta sesión. Solamente para reiterar con la Secretaría, el día lunes la invitación al director general de la Policía de Investigaciones, el nuevo director, el día lunes 1 de abril, y el día 3 de abril vamos a cursar la invitación al señor Chadwick, el señor Delgado y el señor Gali. El primero a las 11:30 de la mañana y el día miércoles a las 8:30. Y creo que sería importante reiterar también la invitación al fiscal nacional. No obstante, el día 15 va a venir el señor Campos de la Unidad de Control Anticorrupción, pero es importante también reiterar la invitación al fiscal nacional, por cuanto también sería bueno saber no solo cómo se ha llevado a cabo este caso, sino además si se están tomando todas las prevenciones para que situaciones como la que aconteció en la Policía de Investigaciones no pudiesen estar aconteciendo en la Fiscalía Nacional. Mismo motivo por el cual también hemos invitado al Poder Judicial, lo hemos cursado una invitación, porque nosotros no tenemos la facultad para poder citarlo, son otro poder del Estado, para que ellos también puedan comentarnos si conocen algún antecedente respecto al involucramiento del señor Hermosilla y qué medidas se están tomando justamente para evitar que esas situaciones acontezcan en la institución. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se da por cerrada.